Hola, hoy vamos a hablar un poco sobre el proceso de oxicorte y corte con oxicorte. Este proceso se considera corte por reacción química, con el calentamiento de la chapa y posteriormente un chorro de oxígeno. El oxígeno reacciona con el metal base a altas temperaturas y promueve la oxidación, la eliminación del material. Siendo un corte combinado, que implica calentamiento a través de la llama y reacciones exotérmicas, es decir, el oxígeno reacciona con una llama, seguido de oxidación y posterior ejecución del corte. La llama se produce con acetileno y oxígeno, pero es posible utilizar otros gases o combustibles como GLP. En las industrias el más utilizado es el acetileno. El proceso de oxicorte no corta materiales como aluminio, bronce, acero inoxidable y aleaciones similares. Debido a su incapacidad de oxidarse, es decir, el oxígeno no reacciona con estos materiales. Para cada espesor, composición del material, gas y mezcla de gases se utiliza un tipo de boquilla diferente. Un ejemplo de variación de boquilla es la mezcla de oxígeno y acetileno, donde dependiendo de la mezcla se utiliza un tamaño de boquilla determinado. Advertencia: si mezclamos una determinada variable de gas pueden producirse incidentes y barra diagonal o accidentes, por ejemplo, mezclar oxígeno con GLP o acetileno con GLP, lo que puede suponer un alto riesgo de explosión o un mayor riesgo de daños en el soplete. El proceso genera una rugosidad relativamente buena, con un promedio de 800 a 1200 rm. Recordando que depende de los parámetros utilizados y se puede obtener un corte más limpio. Al iniciar el oxicorte, subimos la temperatura del acero, precalentando la chapa y la unión si es muy expresiva y luego iniciamos un calentamiento controlado. Este calentamiento hará que el material se ponga rojo y barra diagonal o rojo, con tendencia a fluir. Al drenar abrimos un chorro de oxígeno. Este oxígeno expulsa el material por presión, reacciona con la superficie provocando oxidación. Tabla: influencia de la composición química de los aceros en los parámetros de corte por oxicorte. Cuando ajustamos la antorcha, determinamos la boquilla en función del espesor. Sabemos que, para cada acero con una composición de estos elementos específicos, las dificultades aumentan o no. Por ejemplo, el manganeso hasta una composición del 13% no es difícil, siempre que el carbono sea inferior al 0,3%, por encima de eso, se adopta el precalentamiento. El oxígeno debe ser lo más puro posible. En la industria trabajamos con el 99,999%, suficiente para esta aplicación, con oxígeno industrial común, lo que nos da una muy buena velocidad de corte y acabado de la pieza. La velocidad de avance dependerá del espesor de la chapa. Con una boquilla adecuada tenemos una velocidad para cada tipo de espesor. Cuanto mayor sea el espesor, menor será la velocidad de corte. Precalentamiento, composición del acero, parámetros del gas e influencia de la inclinación. Cuanto más fina sea la chapa, mayor será la posibilidad de deformación, porque se produce un calentamiento localizado. Las chapas más delgadas deben cortarse lo más rápido posible para tener menor localización del calor. Las chapas gruesas no sufren esto, ya que los espesores son muy grandes. Cuando se trata de chapas gruesas, debemos prever un precalentamiento, reducción de voltaje y avance del corte. Tabla: parámetros según espesor de chapa. Ejemplo: quiero cortar una chapa de 20 milímetros, voy a utilizar acetileno con un caudal de 420 milímetros, presión de oxígeno de 2,5 milímetros y si vamos a trabajar, automatizado 17 milímetros por hora, ya mecanizado 12 milímetros por hora. Tabla: defectos de corte comunes. Defectos de corte comunes y sus causas. Estos dibujos son la cara de la chapa cortada y los defectos generados por ella. Ver que cada defecto modifica la cara de la pieza, pudiendo percibir los rebajes que quedan, podemos diagnosticar los defectos para que la pieza esté efectivamente lista para ser cortada. En cada una de estas situaciones tenemos un parámetro. Por ejemplo, la presión de oxígeno es muy alta, el corte termina con aristas, porque el borde superior es irregular, la garganta sube hasta el borde superior, inclinación de arriba hacia abajo, borde inferior definido. Vemos que tenemos la descripción de los defectos según cada figura. Gracias por participar, hasta la próxima clase.